El océano, con sus vastas profundidades inexploradas, es el depositario final de innumerables dramas históricos. Los naufragios, tumbas de acero y madera, permanecen inertes como monumentos a la ingeniería humana y a la implacable fuerza de la naturaleza. Sin embargo, en ocasiones, estos silenciosos pecios guardan sorpresas que desafían la lógica y avivan la imaginación, como el desconcertante suceso en torno a un antiguo buque hundido en el año 1910, cuyas imágenes submarinas captaron lo que parecía ser movimiento en su interior. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Este tipo de incidentes, que rápidamente capturan la atención pública y de los medios, suelen tener una explicación basada en la ciencia o en la fauna marina. Pero antes de que los expertos logren descifrar el misterio, el enigma del movimiento en el corazón de un buque condenado por más de un siglo se instala en el imaginario colectivo. Para abordar este relato, con información real y concreta, debemos centrarnos en la naturaleza de los naufragios a gran profundidad y los fenómenos que habitualmente son malinterpretados como actividad fantasmal o inusual. El contexto histórico. Naufragios de principios del siglo XX. La era de principios del siglo XX fue un periodo de transición en la construcción naval, caracterizado por el auge de los grandes transatlánticos y los buques de carga de vapor. Los barcos construidos en esa época, típicamente de hierro o acero remachado, enfrentaban peligros constantes, tormentas impredecibles, colisiones y, a menudo, fallos estructurales o incendios. Un naufragio que data de 1910 habría sido víctima de las precarias condiciones de seguridad marítima de la época o de un accidente catastrófico. Estos pecios, que han permanecido en el fondo marino durante más de 110 años, han alcanzado un estado de equilibrio con su entorno. La acción del tiempo, el agua salada y la presión ha provocado la oxidación del metal, creando una estructura porosa y frágil. Sin embargo, esta misma descomposición ha fomentado el crecimiento de la vida marina, lo que convierte a los naufragios en verdaderos arrecifes artificiales. La profundidad a la que se encuentran muchos de estos buques, a menudo más allá del alcance de la luz solar, asegura un ambiente frío, oscuro y de baja energía, lo que ralentiza el proceso de deterioro, pero favorece la vida de organismos que no existen en la superficie. Es en este entorno donde la interpretación de las imágenes capturadas por la tecnología moderna se vuelve crítica. La detección. Ojos robóticos en la oscuridad. Los avistamientos de movimientos inusuales dentro de viejos naufragios son casi siempre el resultado de la exploración realizada con vehículos operados remotamente, o ROV. Estos dispositivos, equipados con luces de alta intensidad y cámaras de alta definición, permiten a los exploradores penetrar en los interiores oscuros de los pecios. En un caso concreto que resonó en el ámbito de la exploración marina, un equipo de investigadores que documentaba un naufragio de principios del siglo XX en aguas frías, posiblemente en el Atlántico o en el Pacífico Norte, reportó un evento que desafió su comprensión inicial. Mientras un ROV se adentraba en los restos de un camarote o una bodega interna del barco, las cámaras de alta resolución, que estaban transmitiendo en tiempo real a la sala de control, captaron una sombra o un objeto desplazándose en el interior. El movimiento era fugaz pero perceptible, una perturbación en la oscuridad estática del interior de la nave. Las imágenes mostraban el entorno interior del buque, con óxido colgante, escombros sedimentados y metal retorcido, cuando de repente, en el centro de la toma, ocurrió una especie de desplazamiento o vibración que sugería la presencia de algo con capacidad de movimiento propio. Este suceso, filtrado a través de los canales de la exploración y los documentales, generó rápidamente la hipótesis del barco fantasma o de alguna actividad paranormal. Las explicaciones científicas. De fantasmas a la biología marina. Cuando la ciencia se enfrenta a fenómenos inexplicables, en entornos extremos, la lógica se impone sobre la especulación. Existen principalmente 4 explicaciones concretas y verificables para el tipo de movimiento captado en el interior de un naufragio antiguo. 1. La fauna marina. Esta es, con diferencia, la explicación más frecuente y plausible. Un naufragio de más de un siglo de antigüedad
es un ecosistema floreciente. En las profundidades, el movimiento dentro del pecio es casi siempre causado por la fauna abisal. Peces de profundidad. Especies como el pez rata, chimaera, los pez hacha, Argyropelecus o diversos tipos de cangrejos y langostas que habitan las profundidades suelen buscar refugio dentro de las estructuras cerradas de los naufragios. Un pez grande, moviéndose rápidamente en el limitado espacio de un camarote, o una langosta arrastrando un sedimento, puede crear una sombra o un desplazamiento que parece antinatural en un entorno que se presume estático. Calamar gigante o pulpo. Los cefalópodos, como el pulpo de profundidad o el legendario calamar gigante, Architeuthis dux, son conocidos por habitar cerca de los naufragios. Si un pulpo grande se mueve a través de una abertura estrecha o se esconde en una esquina, su desplazamiento o el simple reflejo de sus tentáculos pueden ser interpretados como un movimiento estructural o una sombra inusual. En el caso del pulpo, su capacidad para cambiar de forma y color puede confundir las cámaras del ROV. 2. El movimiento del agua y las corrientes. A pesar de la profundidad, el agua no es completamente inmóvil. Las corrientes profundas, aunque lentas, son constantes, y las mareas internas pueden generar pulsos de flujo de agua. Partículas sedimentarias. Las partículas finas de limo, o sedimento que se han acumulado dentro del barco, pueden ser puestas en suspensión por una pequeña corriente de agua, o, irónicamente, por el chorro de propulsión del propio ROV. Esta nube de partículas en movimiento, que se refleja en las potentes luces del vehículo, puede dar la impresión de que una neblina o una forma se desplaza dentro de la nave. Fragmentos sueltos. El óxido y la corrosión han dejado innumerables fragmentos metálicos o trozos de madera sueltos. Una corriente de agua puede mover o hacer vibrar estos pequeños escombros, creando la ilusión de un movimiento estructural o la caída de un objeto. 3. El desprendimiento de material estructural. El acero del barco está en un estado constante de corrosión electroquímica. Corrosión y colapso. La estructura del naufragio está en un lento pero continuo estado de colapso. Un gran pedazo de metal corroído o una sección del techo interior que ha estado colgando precariamente podría ceder y caer debido a una vibración del agua, un cambio en la presión o el roce del ROV. El sonido y el movimiento captados por las cámaras y los hidrófonos del vehículo se interpretarían como un evento interno dramático. Este tipo de desprendimiento de una placa de acero puede crear un gran sonido y un movimiento visible. Dale like, suscríbete y comparte. 4. El efecto de la iluminación del ROV. La iluminación artificial, en un entorno de oscuridad total, puede generar ilusiones ópticas. Sombras y reflejos. Las potentes luces del ROV, que son direccionales, proyectan sombras intensas en el interior del naufragio. Un pequeño movimiento de rotación del vehículo o un ligero desplazamiento de la cámara puede hacer que una sombra proyectada sobre una superficie irregular se mueva dramáticamente, creando la ilusión de una silueta o un ser en movimiento. Los reflejos en el metal húmedo y oxidado también pueden distorsionar la imagen. La resolución del enigma. Desmitificando el naufragio. En el caso real de varios naufragios antiguos donde se ha reportado movimiento, incluyendo algunos de principios del siglo XX, la investigación posterior ha confirmado invariablemente una de las explicaciones científicas, siendo la actividad de la fauna marina la más común. Por ejemplo, en los naufragios que se encuentran en el Mediterráneo, es común encontrar grandes meros o morenas que residen en los interiores. En aguas más frías, grandes cangrejos rey o eufáusidos, peces pequeños de aguas profundas, son los responsables de las perturbaciones. Una vez que el ROV repite el patrón de exploración y se detiene en el punto de la anomalía con una observación más prolongada, las cámaras logran identificar al culpable biológico, un pez que huye de la luz brillante del ROV o un pulpo que se esconde detrás de una viga de acero, son transformados, por la oscuridad, la distancia y la fascinación humana por lo inexplicable, en un evento enigmático. El verdadero drama de estos hallazgos reside no en el movimiento sobrenatural, sino en el potente recordatorio de que, incluso después de más de 100 años de estar sumergido,
un naufragio de 1910 es un hogar para la vida, y no un simple monumento inerte. Las cámaras no captan el espíritu de un marinero, sino la continuidad de la vida en el ambiente más extremo del planeta, un testamento a la capacidad de la naturaleza para reclamar y reutilizar cualquier estructura abandonada por el hombre. La historia del movimiento dentro del barco hundido desde 1910 subraya la frontera que existe entre la tecnología y el misterio. Aunque las imágenes iniciales despiertan la emoción del descubrimiento de lo imposible, la persistencia de la ciencia termina por revelar que la vida abisal es más extraña y maravillosa que cualquier leyenda de barcos fantasma. La fascinante historia del movimiento, observado dentro de un barco hundido, registrado posiblemente desde su hundimiento, o a lo largo de décadas después de 1910, subraya la delgada y cautivadora frontera que existe entre la tecnología, el misterio y la imaginación humana. Durante años, cualquier avistamiento o anomalía en los restos de estos gigantes de acero, especialmente a profundidades donde la luz del sol nunca penetra, alimentaba instantáneamente las leyendas de barcos fantasmas, actividad paranormal o fenómenos inexplicables. Las imágenes iniciales, a menudo granuladas y ambiguas, transmitidas desde los vehículos operados remotamente, ROVs, inevitablemente despiertan una emoción primitiva: el descubrimiento de lo imposible. La mente humana, buscando patrones y narrativas, interpreta sombras y movimientos como evidencia de tripulaciones espectrales o secretos ocultos. Sin embargo, es la persistencia metódica de la ciencia y el avance en la tecnología de exploración submarina lo que finalmente desmantela el mito para revelar una verdad mucho más profunda y, francamente, más extraña. El movimiento registrado dentro del pecio no se debe a ningún espíritu de la guerra mundial o a un fenómeno sobrenatural, sino a la vida abisal. La comunidad científica ha revelado que la oscuridad, la alta presión y las temperaturas cercanas al punto de congelación son un caldo de cultivo para ecosistemas especializados. Estos movimientos son en realidad colonias de organismos carroñeros o vida quimiosintética que han convertido al barco en su propio arrecife artificial. Estructuras rígidas, como un casco de acero, proporcionan un sustrato vital para animales sésiles, fijos, y los restos orgánicos de la nave y su carga se convierten en una fuente de alimento para criaturas adaptadas al entorno extremo. La flora y fauna abisales, como los gusanos poliquetos, los pepinos de mar, los peces granaderos y las comunidades bacterianas, son la verdadera razón del movimiento. Su biología, su capacidad para prosperar sin luz solar y sus ciclos de vida son, en sí mismos, más extraños y maravillosos que cualquier leyenda de barcos fantasma. Al final, la ciencia no destruye el misterio, sino que lo reubica. El verdadero enigma no es el de un fantasma, sino el de la tenacidad de la vida que se aferra a un ataúd de acero en el fondo del océano. El carguero hundido se convierte en un laboratorio natural, donde cada imagen ambigua nos enseña sobre la ecología, la biología y la geografía de las profundidades marinas. Dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta la próxima!